Memorias de mujeres cuidadoras. El poder del amor. Capítulo 6. El dolor del amor. Autora María Esther Ramos. La bruja güera. Soy una mujer como tú, como ella, como cualquier otra. Y también cargo una mochila llena de experiencias. Pero esta vez necesitaré valentía para atreverme a contar lo real y verdadero de una parte de mi vida como cuidadora de personas mayores, porque la vida me dio una de las más grandes revolcadas al cuidar a mi amado padre los últimos días de su vida. Fueron pocos, pero para el dolor no hay tiempo. Sé que voy a sangrar Sé que voy a sangrar mi corazón al abrir mis heridas por lo que voy a contarte. Y si después de leerme esclavas un me pasa lo mismo, el riesgo de ser juzgada habrá valido la pena. Enero del 2022. Viajo desde el sur de Veracruz, donde radico en el momento en que estoy escribiendo esta historia, abril del 2022, a Tamaulipas, lugar donde siempre han vivido mis padres. Bueno, ahora solo mi madre y mi hermano. Ahí estaba yo, dispuesta a hacer hasta lo imposible por la vida de mi amado padre. Y cuando digo imposible, es literal. En la desesperación, dando batalla a la muerte, no solo di lo mejor de mí como cuidadora e hija, con amor incondicional, recurrí a los rezos, a las promesas, veladoras, aromaterapias. Mis hermanos, Fabián y Alicia, mis hijos, Julián y Jesse, y mi sobrino mayor, Rodrigo, estaban enterados y conscientes de todos los recursos y participaban cada uno a su manera en los rituales, menos mi madre. Olvidaba contarte que tanto mi papá como mi mamá profesaban la religión Testigos de Jehová. Todos los esfuerzos humanos son inútiles ante lo que ya está escrito cuando alguien ya cumplió su misión en la vida y lo que sigue es el descanso. Ni el hecho de que yo sea asistente geriátrica y tanatóloga fue relevante. Aunque di lo mejor de mí con todo el amor incondicional por la calidad de vida en los últimos días de mi amado padre Gregory Ramos. ¿Todo para qué? Todo para que al segundo día de la muerte de mi padre, mi madre me acusara y recriminara diciendo que no la dejé atender a mi padre como ella hubiera querido, y reclamándome que hice cosas en contra de su voluntad, tanto de ella como de mi papá, a lo que pedí apoyo moral a mi hermana Alicia, quien en su momento también participó en los rituales y estaba enterada de todo, rameadas con hierbas a mi papá, audios de música de ángeles, encendí veladoras, colocaba códigos sagrados a las cajas de las medicinas, ponía sábanas de color verde como símbolo de sanación, hacía sahumerios húmedos con hierbas para limpiar el ambiente y lo frío del clima no fuera tan cortante. Son los que ahora recuerdo. Sin embargo, mi hermana respondió con un silencio, al igual que mi hermano Fabián. Entré en crisis y caí al suelo. La única persona que me ayudó a levantarme y contenerme fue mi cuñada Laura, esposa de mi hermano. Ahora,
Aquí estoy, como la bruja güera de la familia, con una herida aún abierta, tal vez justo como la tuya. Preocupación, cambios, miedo, mucho miedo. Esta emoción me envolvió y en el momento en que estoy escribiendo y por terminar este pequeño fragmento de mi historia, debo hacer una pausa para permitirme sentir mi tristeza y el nudo en la garganta por los recuerdos y el dolor que me invaden. Esto me impide continuar escribiendo. Regresaré muy pronto. De Veracruz a Tamaulipas. Después de casi 13 horas de viaje por carretera, miro por la ventana un majestuoso y emblemático Cerro del Bernal, que me anuncia que estoy muy cerca de mi amada tierra, Ciudad Mante, Tamaulipas, donde nací. La negación sigue reinando mi razón. No es posible, no puede ser, no es verdad, debe haber un error. Equivocadas ideas, producto de mi negación. La negación de todos, todo saldrá bien. Esos pensamientos me invaden después de informarme que mi padre dio positivo para COVID-19, coronavirus. Yo pensaba, he estudiado mucho, estoy preparada para cuidarlo. Tengo la asesoría de mis mejores maestros, el amor todo lo puede. Y no valieron de nada. El Cerro del Bernal ha quedado atrás y observo a lo lejos los cañaverales. Un poco más hacia el fondo, el majestuoso Chacuaco del ingenio azucarero con su imponencia gigante. Al fin he llegado a mi tierra, a la Venecia tamaulipeca. Recuerdo cada detalle de cuando entré a casa de mis padres. Ahí estaba mi papá, acostado en su cama en posición boca abajo, misma posición que se convertiría en un martirio. Vestía una sudadera gris, tenía colocada una mascarilla de oxígeno, a un lado de la cama un tanque de oxígeno, que después se convirtieron en uno, en 3, en 7, en 10. Ya no sé ni cuántos más fueron. En algunas ocasiones llegué a sentir la impotencia, desesperación, angustia, dolor y miedo, mucho miedo, de cuando ni toda la potencia que daba la capacidad del tanque de oxígeno era lo suficiente para poder oxigenar a mi padre. Dios santo, la vida dependiendo de una máquina. El machismo llega a mi historia. Ahí seguía yo, dando todo y lo mejor de mí, haciéndome 1000 pedazos. Despierta cuando podía dormir, pensando cuando podría descansar, y mi mente trabajando a toda marcha, queriéndome adelantar al destino para encontrar una salida, un recurso, una esperanza, hasta el último recurso moral, físico y económico, haciendo lo humanamente y espiritualmente posible por la vida de mi papá. Empiezo a sentir el colapso del cuidador y eso es prenderle fuego a la herida. Mi madre, Noemí, me veía y me trataba con enojo, con molestia, con incomodidad. Le pedí que habláramos a solas y me respondió, no sé, no me he dado cuenta. Pensé, cállate, no digas nada, María Esther, porque si dices algo, la guerra puede estallar.
Para esos momentos todos ya estábamos cansados, tensos, sobrepasados en varios aspectos. No lo soporté. Tomé mi celular y me senté en una banquita que se encuentra fuera en el jardín que está a la salida de la casa de mis padres. Le escribí un mensaje a mi hermano y le dije, yo no estoy bien, no sé cómo se sentirán los demás. ¿Dónde empieza el machismo? Me atrevo a decir que por la madre. Sí, por la mamá. Y no porque le dé lecciones de masculinidad a los hijos, sino por las chocosas creencias limitantes y los prejuicios en los que tanto tiene que ver a veces la religión. Lo digo con todo respeto, porque tenemos esa costumbre de querer llevar al pie de la letra de manera literal cada uno de los dogmas y las indicaciones de la religión, y el pensamiento crítico se esfuma ante las ideas del pecado y el castigo, llevándonos a la dualidad, lo blanco y lo negro, arriba o abajo. Estuve dispuesta a dejar mi alma en la recuperación de mi padre y que él tuviera una atención digna. Todo ese esfuerzo, ese amor incondicional fue entregado para que después de su muerte fuera juzgada como una bruja hereje en la Santa Inquisición. ¿Y quién me pone el dedo? Ya te lo diré. La cosecha. Qué momento tan revelador cuando se cosecha. Es el resultado de todo lo que no solo se ha sembrado, sino también cuidado y cultivado. Respuestas afectuosas y amorosas con detalles muy valiosos fueron entregados a mi padre ante su enfermedad. Desde alimentos, artículos, y como ya no había peligro de contagio, también visitas muy significativas, como la de una de sus hermanas, mi tía Elia, quienes tenían años sin dirigirse la palabra. Hermanos de religión también se hicieron presentes. Recuerdo la ocasión en la que un matrimonio de su misma fe religiosa lo visitaron. La mujer entonó algunos cánticos favoritos de mi padre. Se me enchina la piel tan solo de recordar aquella voz en esa fría tarde. Una de las virtudes de mi padre siempre fue el agradecimiento. Como pudo, me dictó una carta para sus hermanos de religión. Con movimientos de los dedos y parpadeo de los ojos, fue como nos entendimos, ya que todo el tiempo, a partir del inicio de los síntomas del COVID, tuvo puesta la mascarilla de oxígeno para respirar. Pero ese no fue impedimento para enviar un mensaje. Yo le leí la carta ya editada y transcrita. Una vez que me confirmó que estaba correcta, con mucho entusiasmo de mi parte, procedí a escribirla en mi celular, colocando emoticones para que fuera más emotiva. Cuando emocionada le compartí la carta a mi madre y le dije la intención de mi padre, que se enviara por WhatsApp al anciano de su congregación religiosa, a quien mi padre me pidió se la enviara, mi madre me contestó con un no, que yo no lo hiciera, que iba a pedirle a mi hermano Fabián, quien es el varón, que él lo hiciera y que él la enviara. Me sentí como una caña masticada y escupida, aunque sea dulce y jugosa. Nada, nada garantiza la respuesta de una buena intención. Con esto me doy cuenta de que no
No se cosecha siempre lo que se siembra. Las señales de la muerte. Es inevitable no llegar a este momento en mi historia. Lo quisiera borrar de mi memoria. Sin embargo, estará conmigo por el resto de mis días. Era la noche del 2 de febrero del año 2022. Una noche muy, muy fría, como la de los días anteriores. Mi paranoia y mi necedad me hacían permanecer despierta, aunque no fuera mi turno para estar pendiente de mi amado padre, quien llevaba días postrado en la misma cama todo el tiempo. Ni siquiera una silla o el intento de ponerlo de pie. Eso era imposible. En algunas ocasiones ocurrieron cosas extrañas y otras terriblemente dolorosas. Recuerdo una de ellas en la que mi vulnerabilidad y mi cansancio me traicionaron. Es indescriptible la sensación de impotencia y frustración que sentí cuando estaba sola con mi papá en casa. Lo estaba acompañando, lo estaba cuidando. Mi familia, a unos 15 pasos en la otra casa de mi hermano, estaban en su turno para cenar. En el espacio que habilitamos como cuarto de hospital dentro de la casa, teníamos 3 tanques de oxígeno. A uno de ellos estaba conectada la mascarilla que mi padre tenía puesta. También teníamos un concentrador de oxígeno que mi hermana Alicia había conseguido en la ciudad de Puebla, pero que no era suficiente para la fuerza que se requería para llegar el oxígeno a mi papá, ya que su saturación de oxígeno era muy baja. Yo estaba sentada muy cerquita del borde de la cama de mi papá, donde él empieza a indicarme con señas que aumente la intensidad de la fuerza y cantidad de oxígeno porque no podía respirar bien. ¿Cómo le digo que ya es la potencia máxima? Revisé la oximetría y empezó a bajar la saturación de oxígeno en su sangre. Me doy cuenta de que realmente no está respirando bien. La angustia, el miedo y la impotencia invaden mi ser. La culpa y el burnout. Dios santo, pero si hace una hora recién se cambió el tanque. ¿Salgo corriendo? ¿Llamo a mi familia o conecto el concentrador del oxígeno? Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora y mi papá se da cuenta que algo está pasando. Rápidamente conecté la máquina y le cambié la conexión de la mascarilla a mi padre. Y aunque sea poquito, pero ya llegaba un poquito más de oxígeno. Salgo corriendo a la casa de mi hermano y le digo, rápido, rápido, se terminó el oxígeno del tanque. A lo que mi hermano responde, no puede ser, apenas lo cambiamos, ¿qué ocurrió? Pasó que nos habían entregado el tanque como si hubiese estado lleno y ya tenía muy poco oxígeno. Aún recuerdo el sonido de los movimientos que hacían con los tanques en el piso para cambiarlos y conectar el otro. Mientras tanto, mi padre se nos iba. Fueron de los minutos más angustiantes de mi historia. Mi hermano Fabián, con mucha habilidad, ya que es licenciado en enfermería, logró hacer el cambio a tiempo. Me sentí tan responsable porque eso ocurrió en el turno que me tocaba acompañar a mi papá, aunque no solo esos minutos serían los únicos en que tendríamos que dar batalla a la muerte. Yo diría que solo fue un ensayo, porque lo más doloroso estaba por venir.
demasiado tarde. No es eutanasia, es sedación. Y lo aprendí demasiado tarde. No podía entender el terrible dolor de mi hermano por no haber hecho lo que hasta hoy entiendo. ¿Eutanasia? ¿A qué se refiere cuando dice no hubiera sufrido? Es la mañana del jueves 3 de febrero del 2022, aproximadamente las 9 de la mañana. Entra mi hermana Alicia al lugar donde yo dormía y con un tono lleno de angustia y miedo me despierta diciendo: güera, güera, mi papá está muy frío. Dice, ayuda. El miedo invadió mi ser y salté de la cama. Mi madre y mi hermana hacían todo lo que podían por darle calor a mi padre. En ese momento no revisé el pulsoxímetro, solo pedí: una plancha, una plancha. Calienten sábanas, calienten trapos y tallen con las manos el cuerpo de mi papá para darle calor. Los aparatos de medición estaban descontrolados. La frecuencia cardíaca se elevaba y bajaba drásticamente, al igual que la oxigenación y la temperatura. Hice 20,000 llamadas al médico sin tener respuesta. Llamo por teléfono a mi hermano, quien se encontraba en su trabajo en el hospital. Le expongo lo que ocurre y me da indicaciones. Los signos vitales me estaban diciendo todo. Y ahora entiendo que mi negación ante lo que significaban no me dejaron ver la realidad. Mi padre estaba deslizándose. A los pocos minutos llegó mi hermano y mi cuñada. Casi no hay pulso. Mi hermano Fabián pide una ambulancia para llevar a mi padre al hospital. Mi piel se eriza al recordar el estrujante sonido de la ambulancia. Llegó la Cruz Roja e inmediatamente los paramédicos prepararon el tanque de oxígeno portátil. Mi hermano comenzó a dar indicaciones. Vamos a pasarlo a la camilla. La camilla ya estaba lista, colocada a un lado de la cama de mi padre. Iniciaron la maniobra para colocar a mi padre a posición boca arriba. Ya solo estaba su cuerpo. Recuerdo el grito de mi hermana: ¡ya se fue mi papá, Fabián! Una estrella más. El sentimiento es indescriptible. La escena es devastadora. La muerte ya nos había anunciado que venía por mi papá. En una ocasión, mi papá le dijo a mi hermana: ay, hija, tienes la mano muy fría. Mi hermana volteó a verme con asombro porque ella no lo estaba tocando. En otra ocasión, mi papá le dijo a mi mamá: acuéstate aquí conmigo, como anoche, cuando nadie se había acostado con él por la noche. Maldita enfermedad. Esto no es vida. ¿Dónde está Dios? Déjenme ir. La muerte y la vida negociaban. No podemos quitarle la vida a un ser humano para evitarle el sufrimiento, pero sí usar el mágico recurso paliativo de la sedación. La expresión más terrible es cuando con mucho esfuerzo, una noche antes, mi padre nos dijo a todos: estoy muy agradecido con ustedes. Gracias. Sin ustedes no la hubiera librado. Sí, yo creo que ese fue el momento justo en el que la vida y la muerte decidieron. El resultado: la vida -1.
La muerte ganó. Una estrella más para brillar en la oscuridad de la noche. Relato en memoria de mi amado padre, Gregory Ramos González, 1947-2022.